Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer una revisión rápida de mercado. Básicamente voy a hacer unos comentarios breves acerca de lo que vimos el día de ayer en la publicación que hice en nuestro canal de YouTube acerca del resumen de la semana en el horario de Londres. Tenía una perspectiva de lo que podría pasar el día de hoy y lo que teníamos previsto para el día de mañana jueves. En el video anterior me había equivocado, pensé que hoy era la publicación del IPC. Resulta que es mañana, día jueves. Pido disculpas por eso. Quizás por algún momento pensé que era hoy. Bueno, en vista de esto, seguimos con la misma narrativa que el precio está acumulando órdenes, ¿ok? Obviamente sabemos que cuando tenemos una noticia que va a ser sumamente volátil, el mercado lo que hace es consolidar. Y hay algo bien importante que debes conocer que lo voy a estar publicando dentro del canal, que es hablando acerca de los 4 elementos del trade, lo que es consolidación, expansión, retracement, reversal. Y con todo el contenido que has visto dentro de mi canal de YouTube, vas a poder, digamos, condensar un poco o, digamos, armar los engranajes, ¿ok? Las cosas van a empezar a engranar en cierto modo, ¿ok? De una manera sencilla, de una manera básica, para poder entender cuáles son esos ciclos de mercado y cuáles son las siguientes etapas que debe tener el mercado con estos 4 elementos. Por eso te puse este logo acá. ¿Okay? Te repito que esto es la teoría de ICT, es una teoría o sea, todo lo que yo he aprendido lo he aprendido en base a ICT y obviamente los agradecimientos siempre se los doy a Michael y de toda esta metodología. Han sido muchos años de estudio constante para poder discernir, digamos, todos estos elementos, ¿no? O estas secuencias de trade. Ahora, en base a mi experiencia, cuando yo veo un mercado consolidado de esta manera, es porque está siendo expectante a un resultado de una noticia. Entonces, digamos que tuvimos un lunes, tratando de armar un perfil semanal, tuvimos un lunes que viene de una caída de la Seek and Destroy que hizo el viernes, ¿ok? Que llegó a un punto interesante en un gap opening, ¿ok? Tuvimos un movimiento al alza, incentivando compradores, tuvo la toma de dos liquideces importantes, el mercado se cae. Esta negociación de mercado en el día viernes elimina liquidez por encima y por debajo del día jueves, ¿ok? Incluso del día miércoles. Y prácticamente está neutralizando liquidez por encima y liquidez por debajo. Esos días se consideran días Seek and Destroy. Una vela Seek and Destroy. Elimina por arriba y por debajo liquidez, tomando los stops de los compradores y vendedores. Ahora, tuvimos ese desplazamiento y hubo una continuación de ese mismo desplazamiento buscando pues los niveles que habíamos llamado en el market review que habíamos hecho a inicio de semana y la semana anterior, que estábamos hablando de esos magnetos diarios y semanales que teníamos abajo en el DXY. Entonces tuvimos un lunes completamente bajista, ¿ok? Prácticamente durante la sesión de Londres y la sesión de Nueva York, el precio toma un descanso y lo que ha hecho es acumular, acumular, acumular hasta esa noticia que viene el día de mañana, que es acerca del IPC. Yo también considero de que todo lo que resta de día para el euro dólar va a estar todo consolidado y evidentemente está dejando buy stop y sell stop, o sea, toda la liquidez que reposa por debajo de esa consolidación y toda la liquidez que reposa por encima de esa consolidación. Entonces, este esquema que tú estás viendo acá, que tiene una bolita verde, una bolita morada, una bolita amarilla, una bolita roja, esto es consolidación, expansión, retracement o retroceso y el reversal. Entonces, hay una mecánica que lo voy a explicar en una clase ahorita durante, no sé si es durante el mes de enero o inicios de febrero, voy a empezar a subir unas clases acerca de esto y lo vas a ir entendiendo poco a poco. Así que ten paciencia que todo eso te lo voy a explicar muy muy fácil, con colores, con una manera muy dinámica de entenderlo y vas a empezar a armar ese rompecabezas que te estoy diciendo con todo ese contenido que ya tienes acá en YouTube acerca de los imbalances, el del patrón AMD, de los horarios de alta probabilidad, neutralización de liquidez, divergencias SMT, Market Maker by Model, Sell Model, perfiles, estructura, todo lo que ya hemos subido a YouTube, que si no lo has visto te invito a que vayas a las listas de reproducciones y vayas empezando a ver ese contenido, porque es la única manera de que tú todos esos conceptos los vayamos integrando a medida que vas viendo estos reviews y estos videos y vas entendiendo un poco más la nomenclatura en la que te estoy hablando, o sea, en el mismo lenguaje, estemos hablando en los mismos términos.
Ahora, hay ciertos tips o ciertas cosas que obviamente son de nivel muy avanzado, que obviamente yo lo doy en mi mentoría, tanto en la mentoría privada como en mi mentoría de mis alumnos, en mi curso de los alumnos privados de la comunidad. Em, Básicamente son conceptos donde aplico, por ejemplo, divergencias entre los bonos, divergencias entre los rendimientos, ciertas herramientas de las tasas de interés, el seasonal tendency, todas esas cosas, el quarterly shift, todas esas cosas básicamente son un nivel un poco más avanzado y obviamente hay que masticar esto que es un poco más sencillo porque entendemos de que en la comunidad hay personas que digamos no están en un nivel tan avanzado o están apenas iniciando o de alguna manera necesitan como amoldarse un poco a lo que son los conceptos de la teoría de ICT para empezar a desarrollarla o armar tu propia estrategia. Ahora, dentro de esta consolidación habíamos comentado de que en el día de ayer, ¿okay? En el market review, en el interview que hice como resumen de semana, había llamado a estos niveles. A mí me gustaría de que el precio de alguna manera mañana haga una especie de manipulación con una mecha, es decir, lance una vela alcista barriendo los máximos y posteriormente de ese movimiento entonces el mercado se caiga, ¿ok? Eso lo que puede generar es una seek and destroy. Mañana va a ser un día muy delicado, muy difícil de operar. Yo en lo particular no lo opero porque cuando tú estás en una cuenta real, estás operando fondos reales, tú no quieres exponerte a ese riesgo porque esa noticia del IPC por lo general es pero tan volátil que en fracciones de segundo el precio se mueve de 100 a 200 pips rapidísimo. Y obviamente si el mercado va en tu contra y tú tenías un stop loss no te lo va a respetar y te va a quemar la cuenta. O si estás pasando una prueba de challenge te vas a volar el daily loss. O si estás en una cuenta real es posible que la quemes o la llegas a una pena máxima, ¿ok? Una violación y te quitan la cuenta. Yo, en mi sugerencia como profesional, te digo, mantente a salvo, o sea, observa solamente, mira a cuáles son los niveles que llega, cómo actúa y en base a lo que haga, bueno, entonces ya tienes niveles más definidos. Ahora, estoy haciendo una comparación entre los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que obviamente se emparejan con el DXY y esto a mí me da muchas pistas. Por ejemplo, aquí tenemos una divergencia entre el DXY donde hizo un alto más alto y hizo un alto más alto y un alto más alto aún aquí en esta zona. Y aquí tenemos un alto más alto y un alto más bajo. Entonces esta diferenciación que hay aquí entre estos altos y estos altos en el mismo periodo de tiempo, aquí me está indicando de que sí está válida, hay una validación de una divergencia SMT, ¿ok? Un Smart Money Tools. Y esto dio pauta a tener un sesgo a la baja y dio pauta también a esta caída en el DXY. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Obviamente aquí tenemos una especie de consolidación. Si tú comparas, y de hecho lo pasé ahorita en el canal de Telegram, haciendo una pausa acá, quiero mostrarte en esta imagen, vamos a estirar esto un poquito acá, voy a jalar esta imagen hacia acá y quiero mostrarte, esto es lo que publiqué en el canal de Telegram acerca de las divergencias entre el DXY, que es este que está aquí abajo, que hizo el alto más alto, y si te fijas en esta parte, aquí, en esta área, este no fue capaz de hacer el alto más alto, este tampoco y este tampoco. Entonces en ese sentido, aquí me está de alguna manera confirmando esa divergencia, ¿no? Porque ninguno de los tres rendimientos fue capaz, ni el de 30 años, ni el de 10 años, ni el del 5 años, fue capaz de hacer una divergencia a diferencia del DXY. Y eso es una información muy, muy valiosa que tengo aquí en cuanto al sesgo direccional, ¿ok? Eso me va a ayudar mucho en ese sentido. Ahora bien, vamos a quitar esto por aquí y vamos a alar nuevamente esto acá. Entonces, esto me está indicando de que de alguna manera entonces tengo esa divergencia. A mí me gustaría de que pues el día de mañana cuando salga la noticia ninguno de los rendimientos haga un alto más alto y posiblemente entonces sí tengamos un alto más alto en el DXY que ojalá no pase de aquí, de esta zona que habíamos llamado en el market review, ¿ok? Sino que simplemente se coma esos máximos de los días anteriores, o sea, del día de hoy, del día del martes, ¿ok? Al menos llegue a una zona premium de esta consolidación, se forme una divergencia de SMT y entonces en ese sentido se caiga. Y lo que estaría buscando diametralmente opuesto sería en el euro dólar que
el euro dólar y la libra dólar también me confirmen una divergencia de CMT alcista para entonces generar ese movimiento esperado que estoy esperando para el alza en ese par. ¿Ok? Eso es lo que creo que pudiera pasar. Sin embargo, como te digo, mañana también puede ser un día de Seek and Destroy. Lo otro que pudiera ocurrir es que entonces se va a la baja, ¿ok? Se puede ir a la baja. Déjame quitar esto por aquí porque ya no lo necesito. Vamos a aprovechar un poquito más de pantalla aquí. Ok. Básicamente lo otro que puedo hacer un llamado es que el día de mañana, entonces digamos que sale la noticia, dispara hacia abajo, pega en este nivel que he llamado como un volumen imbalance en la clase anterior, en el review anterior, de 102.56.4, 102.54.5 más o menos, o sea que salga una mecha hasta aquí, se dispara el precio hasta este punto y luego entonces se regresa hacia arriba, convirtiéndose entonces en un día Seek and Destroy. También pudiera pasar eso. O sea que tuvimos un perfil de mercado Seek and Destroy de jueves de la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, todos estos 3 días prácticamente en una consolidación y el mercado simplemente hace un barrido por encima y por debajo. La verdad, para ser honesto, o sea, me gustan los niveles, pero honestamente no lo operaría, porque sé que va a ser un barrido total. La otra cosa que también pudiera pasar es que el precio se dispara, entonces por eso he puesto estas pistas aquí, ¿ok? Vamos a rodar esto hasta acá y vamos a rodar esto hasta acá, ¿ok? Básicamente el rango que yo estoy más o menos viendo hasta la información que tengo ahora, esto pudiera cambiar un poco según la información que me deje, si se come los máximos o mínimos durante, o sea, de aquí a mañana antes de la noticia, a las 7 de la mañana hora de Nueva York, antes que suceda la noticia, dependiendo de si se ha comido los máximos o mínimos, dependiendo cómo ha reaccionado, entonces estas opiniones pudieran variar un poco. Sin embargo, creo que como que los puntos más sensibles serían este punto de aquí arriba y este punto que está aquí abajo. Y bueno, obviamente la Seek and Destroy estaría tomando en el peor de los casos este escenario. Ok, estaríamos buscando el máximo del lunes y el mínimo del lunes. Es decir, que dentro de todo este rango de consolidación, el mercado del jueves lance una vela o sea, un spike para arriba y para abajo, y evidentemente entonces esté frenándose más o menos aquí y frenándose más o menos aquí, teniendo una vela diaria que neutraliza todo por arriba y todo por debajo. Se consolida nuevamente y se queda aquí. ¿Ok? Se queda más o menos en ese mismo, más o menos en este mismo rango, y entonces el viernes ya pudiera brindar una pauta si es que se va a continuar cayendo o entonces vamos a tener una reversión, ¿ok? Una reversión al alza. Eso, si yo me transpongo en una gráfica diaria, entonces se pudiera traducir en que llamando a este nivel entre el high y el low, aquí tenemos todo este FBG donde está el magneto, ¿cierto? Aquí prácticamente está respetando ese nivel, lo está respetando, se hizo una incursión, entonces el día de mañana, la vela de mañana es decisiva. Yo, hasta la información que tengo, pudiera pensar de que el desarrollo de la vela pudiera ser que se come los máximos de esa consolidación, ¿ok? Del día entre miércoles, jueves, ¿ok? Pudiera quedar aquí, baja a este nivel, más o menos, ¿ok? Y luego entonces se retrae o sube, neutraliza un poco más arriba, ¿ok? Llega a este nivel y luego entonces se frena en este nivel y se termina cerrando en la mitad para entonces posteriormente el día viernes quedarse, vamos a supongamos que el precio volvió a quedar así y en esta parte, ¿ok? Bueno, supongamos que dejó la mecha hasta aquí arriba y dejó una mecha hasta aquí abajo, ¿ok? Entonces esperamos el próximo día de negociación viernes que el mercado en la próxima vela, ¿ok? Básicamente, a ver, en la próxima vela entonces del viernes empecemos a tener una negociación alcista, así, o sea, tengamos como una especie de reversión. Esto pudiera ser un escenario que pase mañana, ¿ok? Que sería un escenario Seek and Destroy con un mínimo, el mínimo del jueves y el máximo del jueves, y bueno, posteriormente entonces el viernes empezar a recuperarse y empezar entonces un proceso alcista, que si se ve desde la gráfica diaria, entonces esto ya empezaría a levantar hacia arriba, ¿ok?
en ese sentido. Eso lo tendríamos que confirmar ya el viernes. ¿Cómo va a cerrar la semana? ¿Ok? ¿Cómo va a cerrar ese perfil y qué tan respetado entonces va a ser esta zona? ¿Ok? Si yo me paso a semanal, por ejemplo, ¿qué tan respetada va a ser así el área? Y si esto se va a ver así. ¿Ok? Si esto simplemente se va a quedar como una mecha hasta aquí y entonces va a empezar una recuperación más o menos hasta estos niveles. Puede ser que eso sea lo que vaya a pasar. ¿Ok? El otro escenario que te digo que también pudiera pasar es que esta vela se convierta en una vela completamente negra después de la manipulación. ¿Ok? Y entonces prácticamente haga algo así. O sea, se desplace hacia la baja y obviamente tengamos entonces... perdón, eso sería... Perdón, el día jueves tengamos una negociación de una vela negra. Vamos a ponerla en negro aquí, así, que dejó una mecha. Entonces hay que ver hacia dónde hizo la manipulación, si hasta este punto que tenemos más o menos en el 104.10 o simplemente se queda en el nivel que llamé en el review, que era más o menos como hasta este nivel, por encima del miércoles y del martes. Y de alguna manera entonces se meta como en este Fair Value Gap, ¿ok? Entre este máximo, entre este mínimo y este máximo, se incursione superficialmente y entonces se desplace a la baja y tengamos prácticamente un jueves de esta forma, bajista y continuación al viernes, ¿ok? Vamos a ver cómo se va desarrollando la semana con el DXY y lo que pase mañana. Ahora, voy a pasarme, déjame borrar esto aquí. Y voy a pasarme al euro dólar. Entonces, euro dólar. ¿Qué ha pasado con el euro dólar? Ok, en la gráfica diaria continuamos con o sea, llamando esos niveles. Tenemos un lunes de negociación alcista, martes prácticamente quieto, miércoles barrió por encima, cosa que no hizo el DXY. El DXY no se comió los mínimos y este sí. Ok, ahí hay algo sorprendente que también me deja una buena información. Mis alumnos ya saben más o menos de qué estoy hablando. Se come esos máximos, ¿ok? Y básicamente entonces ya tendríamos que esperar la apertura de la vela de mañana. En mi escenario, o en el escenario más favorable, a mí me gustaría que todo se alineara con el análisis que yo tengo, ¿no? Que estos niveles me gustan como un nivel sensible. Me gustaría que el precio apenas abra la vela diaria, veamos, o sea, vamos a ver una consolidación dentro de esa misma vela diaria hasta que lleguemos a las 8 de la mañana antes que sea la noticia. Y entonces en la noticia lanza un movimiento de manipulación que llega a ese punto de más o menos vamos a suponer que es el 10700 cerrado. ¿Ok? El precio reequilibra o pega en ese punto importante que es en el 107 cerrado o quizás máximo unos 10 pips por debajo y luego el mercado lo lancen para arriba hasta alcanzar este nivel que hemos llamado del buy side liquidity en el daily, que está por encima del 107.885 como hasta el 10820 más o menos. ¿Ok? Entonces en este sentido pudiéramos tener un perfil semanal de continuación para el euro dólar. ¿Ok? Tendríamos lunes, martes, miércoles. Tiene la manipulación que se incursiona dentro de este FBG diario y continúa con un movimiento alcista a través de un IOFET, Institutional Order Flow Entry Drill, o una entrada de flujo institucional, porque este magneto o este Fair Value Gap que estamos viendo aquí entre este máximo y este mínimo que estoy marcando acá, si esa vela diaria se mete aquí, solo deja una mecha y entonces se dispara hacia el alza toda esa vela verde y termina cerrando con cuerpo por encima de ese nivel, ya ahí vamos a confirmar de que el flujo es alcista y de que la intención del euro dólar no es para nada retroceder, sino lo otro, como les digo, puede ser un perfil Seek and Destroy, que el mercado más bien sube, barre todos esos mínimos, todos esos máximos, y luego entonces el mercado empieza a caer, se empieza a devolver. Entonces estaría neutralizando los mínimos los mínimos del miércoles, los mínimos del martes, pero también llega a ese punto donde es un punto de reversión. ¿Ok? Entonces estaría girándose otra vez a la baja el mercado. Fíjate lo que está pasando acá.
Ya se comió el buy side liquidity, todavía no se ha negociado por debajo del equilibrium en el sell side liquidity, o sea que este nivel es todavía para mí está disponible. Aquí tengo un imbalance muy bonito y una zona entre este high y este low. Toda esta zona para mí es una zona de como una zona sensible, ¿no? Por así decirlo. Entonces, me gustaría que de alguna manera el precio capitalice, o sea, capitalice ese nivel, ¿ok? Pero también me llama la atención este punto. Entonces, para mí puede pasar cualquier cosa mañana. Por eso me gustaría primero ver cómo se desarrolla esa vela y en función de lo que se desarrolla esa vela del día de mañana, entonces a mí me va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque si el mercado sube, ¿ok? Hacia arriba, ¿ok? Neutraliza, pero entonces la vela se empieza a recoger y después baja y después termina cerrando más o menos en el mismo nivel de la consolidación, eso me indica de que el mercado no estuvo dispuesto a ofrecerse más arriba, por ende el alto de la semana se habrá hecho el día jueves y entonces voy a tener ahora un declive o una caída viernes y todo lo que quede la semana que viene me va a ayudar entonces a tomar decisiones de ahora de un cambio de estructura o de empezar a pensar en una caída, ¿ok? Una caída que pudiera ser, digamos, a ese fair value gap que vimos en daily, que está más abajo. Lo otro, entonces, si vemos entonces primero una manipulación a la baja, llega al nivel que siempre he llamado desde el principio, ¿ok? Desde que vimos este nivel de sensibilidad, si el precio en la noticia lanza un movimiento de manipulación, toca ese nivel y después se dispara hacia arriba súper agresivo, barriendo todos esos niveles y más o menos se queda aquí y de hecho el mercado cierra ahí en ese punto y se queda consolidado, entonces a partir de ahí me va a hacer pensar de que el mercado va a querer continuar negociándose al alza, o sea, el sesgo sigue siendo alcista, la vela diaria va a cerrar aquí arriba, ok, más o menos en esta zona, y el viernes incluso pudiera ser una continuación alcista, y obviamente eso va a verse como un DXY completamente bajista, llamando el DXY a los niveles que teníamos aquí abajo, estos niveles, o sea, sube, manipula, se queda más o menos en esta área. Por eso me parece un poco como arriesgado pensar de que pudiera llegar a esa zona. Más bien, si me preguntas a mí, hasta ahora, según la información que tengo, a mí me gusta más este nivel. O sea, que él suba, elimina y se caiga. ¿Ok? Y que bueno, más o menos se mantenga aquí consolidado y cierre allí y entonces ya esa información me va a servir o que termine cerrando por aquí abajo, esa información me va a terminar dando como la confirmación para pensar en que mis objetivos finales van a ser el 101.29, que no creo que los haga mañana, sino que para la semana que viene ya voy a tener entonces una dirección mucho más clara en base a lo que pasó esta semana. Si medimos, por ejemplo, desde este punto, ¿ok? Supongamos que la manipulación llega hasta aquí, primero sube y después se desploma. Aquí hay 170 pip, ¿ok? Aquí hay 206, 234. Bueno, un IPC lo puede hacer, una noticia de esa magnitud lo puede hacer. No sé si lo haga, pero al menos quizás, no sé, por ejemplo, 180 pip, yo creo que es algo factible para ese tipo de noticias. Ponte que llegue más o menos allí y luego que se come esas dos liquideces, el viernes termine de desplazar lo que le falta. Aquí serían 57, como 60 pip más. Pudiera ser un super jueves así y luego entonces la continuación el viernes. Eso lo vamos a descubrir mañana, pero más o menos te dejo esa idea para ir construyendo pues lo que es el movimiento semanal. Con esto me despido, te mando un gran abrazo, espero que te haya servido esta información para tu análisis de trading y sesgo direccional. Recuerda que, no obstante, a pesar de que el mercado se pueda mover mucho o poco, la idea es que tú dentro de una sesión puedas aprovechar algunos pips, ¿ok? No necesariamente te tienes que llevar toda la tendencia, no necesariamente tienes que operar desde la punta hasta el otro extremo. Imagina que tienes una vela diaria y que si la vela diaria tiene 100 pips y tú vas a operar una sesión de Nueva York, intenta al menos ganarte el 20 o el 25% que representarían 25 pips. Tú puedes construir una carrera de trading completamente rentable obteniendo un riesgo-beneficio 1 a 2 con tan solo 25 o 20 pips. Con eso te mando un abrazo, cuídate mucho y mantente a salvo para mañana.